presente video tiene como objetivo principal abordar las propiedades neuropsicológicas de los lóbulos frontales y sus funciones, principalmente las funciones ejecutivas que son llevadas a cabo por la corteza prefrontal y su aporte a los aspectos de la conducta humana, así como los padecimientos que pueden surgir de algún daño en alguna de estas áreas. Los lóbulos frontales tienen el desarrollo filogenético y ontogénico más reciente en la evolución de la especie humana. Una de las partes más importantes es la corteza prefrontal, situada en la parte anterior, la cual soporta las funciones ejecutivas más complejas que posee el ser humano, como la formación de planes, la flexibilidad, la creatividad, la conducta social, la ejecución y la autorregulación de tareas, entre muchas otras. Las funciones ejecutivas, además de poseer la capacidad de transformar los pensamientos en acciones, pueden manifestarse de diferentes formas, tales como la habilidad de planificación y control de conductas, la habilidad de interactuar en conversaciones, la habilidad de inhibir la atención y la actividad mental, y la habilidad de solución de problemas y razonamiento lógico. Por ello es que se considera que los lóbulos frontales representan el centro ejecutivo del cerebro. De acuerdo con Levine en el 2000, el daño o la afectación funcional de los lóbulos frontales tienen consecuencias muy heterogéneas e importantes en las conductas más complejas del ser humano, desde alteraciones en la regulación de las emociones y la conducta social, hasta alteraciones en el pensamiento abstracto y la metacognición, por lo que es necesario contar con un conocimiento lo más completo posible sobre sus propiedades neuropsicológicas. Y aunque algunas de las funciones cognitivas pudieran perderse a causa de algún accidente, las demás quedan intactas y siguen funcionando ya que cuentan con total independencia. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades implicadas en la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que requieren un abordaje novedoso y creativo. Ya que en la vida diaria la mayoría de las situaciones que afrontamos son diferentes entre sí y además tienden a evolucionar y complejizarse conforme nos desarrollamos como adultos con nuevos intereses y responsabilidades, los mecanismos ejecutivos se ponen en marcha en una amplísima variedad de situaciones y estadios vitales, por lo que su competencia es crucial para un funcionamiento óptimo y social. En relación a las estructuras cerebrales, debemos saber que los lóbulos frontales son las estructuras anteriores de la corteza cerebral y se dividen en tres grandes regiones: la región orbital, la región medial y la región dorsolateral. Veamos cada una de ellas. Damasio, en 1998, afirma que la corteza orbitofrontal se relaciona con el sistema límbico y su función principal es el procesamiento y regulación de emociones y estadios afectivos, la regulación y el control de la conducta, la detección de cambios en las condiciones ambientales, en la evaluación riesgo-beneficio y en la toma de decisiones ante situaciones inciertas. La corteza frontomedial participa en los procesos de inhibición, en la detección y solución de conflictos, en el esfuerzo atencional, la regulación de agresión y de los estados motivacionales. Se considera que trabaja de forma conjunta con el cíngulo anterior, cuya porción inferior se relaciona con el control autonómico, las respuestas viscerales, las reacciones motoras y los cambios de conductancia de la piel ante estímulos afectivos, mientras que la porción superior, superomedial, se relaciona con los procesos cognitivos. La corteza frontal dorsolateral es la región más grande y se divide en corteza motora, premotora, dorsolateral y anterior. La corteza motora participa en el movimiento de los músculos estriados del cuerpo y la corteza premotora permite la planeación, organización y ejecución secuencial de movimientos y acciones complejas. La parte anterior regula la selección y preparación de los movimientos, mientras que su porción posterior se relaciona principalmente con la ejecución de los mismos. Tres áreas que involucran las regiones premotoras y motoras suplementarias son el campo oculomotor involucrado en la percepción y síntesis de información visual compleja, el área de Broca relacionada con los aspectos más complejos del lenguaje como la sintaxis y el área de control del movimiento de complejo de las manos y dedos.
Otra región importante es la prefrontal dorsolateral, situada en la región anterior a la corteza motora y premotora. Se relaciona con los procesos de planeación, memoria, fluidez, solución de problemas complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, estrategias de trabajo, seriación y secuenciación. Recordemos que los lóbulos frontales, incluyendo la corteza prefrontal, se encuentran situados abarcando parte de ambos hemisferios cerebrales. La corteza prefrontal izquierda está relacionada con los procesos de planeación secuencial, flexibilidad mental, fluidez verbal, memoria de trabajo, estrategias de memoria, codificación de memoria semántica y secuencias inversas, así como en el establecimiento y consolidación de rutinas o esquemas de acción que son utilizados con frecuencia. Aquí se toman decisiones verídicas y lógicas. Por ejemplo, si alguien pregunta por la línea del metro que te deja en Bellas Artes, se activará este hemisferio, ya que la respuesta es de tipo verídica, es decir, independientemente del sujeto, la respuesta será la misma. Por su parte, la corteza prefrontal derecha se vincula con la construcción y diseño de objetos y figuras, la memoria de trabajo para material visual, la apreciación del humor, la memoria episódica, la conducta y la cognición social, así como la detección y el procesamiento de información, además de situaciones nuevas. Por ejemplo, si te preguntas qué ropa ponerte, qué película ver, asistir al cine o al teatro, ir con tal o cual amigo, sin duda se activará este hemisferio, pues son respuestas subjetivas propias del individuo. Pero todo esto te hace preguntar, ¿qué son las funciones ejecutivas y cuál es la importancia de los lóbulos frontales? Burgess en 1997 sostuvo que las funciones ejecutivas son procesos cuyo principal objetivo es facilitar la adaptación a situaciones nuevas, opera por medio de la modulación o el control de habilidades cognitivas más básicas. Estas habilidades o rutinas son procesos sobreaprendidos por medio de la práctica o la repetición e incluyen habilidades motoras y cognitivas como la lectura, la memoria o el lenguaje. Es importante entender que no existe una función ejecutiva unitaria, pero lo que sí existe son diferentes procesos que convergen en un concepto general de las funciones ejecutivas. Entre las más importantes destaca la planeación, el control conductual, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la fluidez. Takahashi en el 2001 sostiene que es la capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para lograr metas a corto, mediano o largo plazo. En algunas ocasiones, la planeación no solo se realiza en una sola dirección, con frecuencia se realizan pasos indirectos o en sentido inverso, para lo cual se requiere de flexibilidad mental. Otra función ejecutiva importante. Estudios de neuroimagen funcional han revelado que las porciones dorsolaterales de la corteza prefrontal se encuentran involucradas en este proceso. Cohen, en 1994, indica que es la capacidad de control sobre los demás procesos neuronales que se llevan a cabo dentro y fuera de la corteza prefrontal, lo que permite retrasar tendencias a generar respuestas impulsivas, siendo esta función reguladora primordial para la conducta y la atención. Robbins, en 1998, señala que es la capacidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento en relación a que la evaluación de sus resultados indica que no es eficiente. Implica la generación y selección de nuevas estrategias de trabajo dentro de las múltiples opciones que existen para desarrollar una tarea. Baddeley, en 1990, sostiene que es la capacidad para mantener información de forma activa por un breve periodo de tiempo sin que el estímulo esté presente para realizar una acción o resolver problemas. Por último, y de acuerdo con el SAC 2004, es la velocidad y precisión en la búsqueda y actualización de la información, en la producción de elementos específicos en un tiempo eficiente. Es un atributo de la corteza prefrontal y se relaciona con la función ejecutiva de productividad. Síndrome disejecutivo. El síndrome disejecutivo corresponde con lo que en la actualidad se le denomina síndrome frontal,
y fue descrito por Harlow en 1868, cuando describió el célebre caso de su paciente Gage. Este paciente, un trabajador del ferrocarril de Boston, sufrió un accidente en 1848, a los 25 años de edad, en el que una barra de hierro penetró por el maxilar y le atravesó ambos lóbulos frontales. El paciente ni siquiera perdió el conocimiento, no dejó de hablar, ni presentó un déficit motor ni sensitivo, pero jamás pudo volver a trabajar, por su gran cambio de carácter. Gage ya no era Gage. El síndrome disejecutivo es un déficit en las funciones ejecutivas causado por algún tipo de daño de las áreas prefrontales del cerebro. Los síntomas que este síndrome puede causar dependen de varios factores, como por ejemplo, la profundidad o la extensión de la lesión, el tiempo de desarrollo y el impacto que tenga en la desconexión funcional. Este tipo de daños puede producir diversas anomalías en el comportamiento humano. Estas pueden ser de carácter cognitivo o conductual. Todo depende de la zona en que se genere la lesión. Por ejemplo, una lesión en la corteza frontal producirá un daño conductual y afectivo. Una lesión en la corteza prefrontal dorso-lateral afecta lesiones en el área ejecutiva, y una lesión en la corteza prefrontal media nos dará una alteración en el control, en la atención y mentales. Síndrome prefrontal dorsolateral. Se manifiesta con cambios depresivos, humor, tristeza, indiferencia, desinterés por el mundo exterior, por el pasado y el futuro. Es conocido como el síndrome pseudodepresivo, ya que el comportamiento manifestado es el de un paciente con depresión severa, pero la diferencia radica que el paciente con el síndrome presenta un afecto plano, neutro y manifiesta una sensación de indiferencia general. La principal característica es la incapacidad de iniciar y terminar cualquier comportamiento. Podemos encontrar afectaciones también en la memoria de trabajo, el razonamiento lógico, la comprensión y solución de problemas, la planificación y atención, la identificación de problemas y respuestas. El síndrome dorsolateral lo puede provocar una lesión en cualquier región del circuito dorsolateral, pero principalmente por lesión de las áreas 9 y 10 de Brodmann. Se produce una alteración intelectual como resultado de un trastorno en las siguientes funciones. Función ejecutiva. La capacidad de generar hipótesis, planear acciones y tomar decisiones para conseguir un objetivo, de focalizar la atención en ello, de analizar los resultados y cambiar de táctica si es preciso, y no entretenerse con estímulos irrelevantes. Memoria de trabajo. Es la información que una persona es capaz de mantener en mente y que va a necesitar en breve plazo, mientras realiza una acción concreta. Se trata de una memoria a corto plazo. Ordenación temporal de acontecimientos. Los pacientes tienen dificultades para ordenar los acontecimientos en el tiempo o seguir una secuencia, tanto verbal como motora. Alteraciones de la memoria. Sin llegar a tener un síndrome amnésico y como consecuencia de los trastornos mencionados anteriormente, los pacientes van a sufrir alteraciones de memoria, a pesar de mantener conservada la memoria en las pruebas neuropsicológicas. Los pacientes no tienen la habilidad para utilizarla en situaciones de la vida real. Tienen capacidad de almacenar información, pero dificultades para recuperarla. Reducción de la fluidez verbal y no verbal. Si bien los pacientes con lesión estricta prefrontal no tienen un síndrome afásico, sí presentan dificultades para generar palabras,
lo que llamamos fluidez verbal, y para la comprensión de estructuras gramaticales, tanto en el lenguaje oral como escrito. El lenguaje tiende a ser escaso, por lo que aunque la capacidad lingüística pueda parecer normal, en la conversación espontánea se observan anomalías en test específicos. Defecto en la programación motora. Este trastorno es evidente al realizar tareas motoras alternantes o recíprocas con las manos. Alteración del comportamiento. Tienden a aparecer apáticos, lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, dependientes del ambiente, sin concretar la atención, carecen de curiosidad. Síndrome orbitofrontal. Este síndrome se asocia a las regiones orbitales de los lóbulos frontales. Las manifestaciones que podemos observar es el comportamiento pueril, egocéntrico y megalomaníaco o maniático. Este tipo de personas exhibe un comportamiento desinhibido y estados de ánimo elevado. Pueden ser hiperactivos y presentar una energía ilimitada, la cual se manifiesta en forma desorganizada. Este tipo de pacientes pueden distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y a pesar de distinguirlo, son incapaces de regular su comportamiento. Se llamaba síndrome pseudopsicopático, porque algunos pacientes con síndrome orbitofrontal podían incurrir en comportamientos antisociales. Además de las características mencionadas, podemos distinguir las siguientes: ausencia de autocrítica, habilidades sociales, asociaciones estímulo-respuesta, inhibición de respuestas aprendidas, evaluación de consecuencias y análisis de riesgo-beneficio. Síndrome medial frontal. Este es el síndrome menos definido y menos consistente. Se asocian con la deficiencia de la atención y la perturbación de la movilidad. Las lesiones del área motora suplementaria están asociadas con el deterioro para iniciar y ejecutar movimientos del habla y extremidades. Las lesiones en el área visual frontal se asocian con trastornos en la fijación voluntaria de la mirada. Dentro de este síndrome también podemos distinguir apatía y desmotivación. En el siguiente esquema podemos encontrar algunas características sobre los síndromes disejecutivos. Por ejemplo, el síndrome prefrontal dorsolateral producen síndrome pseudodepresivo, alteración de la flexibilidad, conductas de perseverancia de utilización, trastornos de memoria de trabajo y de la memoria de contexto. Síndrome medio basal o singular. Produce alteraciones de la memoria atencional y en la toma de decisiones. Síndrome orbitofrontal. Se asocia a lesiones o disfunciones de la región orbital de los lóbulos frontales. Comportamiento desinhibido, pueril, egocéntrico y maníaco. Síndrome pseudopsicopático. En cuanto a la exploración neuropsicológica por funciones del funcionamiento ejecutivo, Muy bien, veamos entonces ahora la esquizofrenia como uno de los síndromes disejecutivos específicos. De acuerdo con Ulloa 2011, la esquizofrenia se encuentra dentro de las 10 principales causas de discapacidad en el mundo y se define como un trastorno psicótico que afecta la percepción, el pensamiento, el afecto y la conducta de los pacientes, deteriorando su funcionamiento familiar, escolar y social. Este trastorno se caracteriza por ser un síndrome disejecutivo, es decir, limita las relaciones sociales, familiares, laborales y promueve el aislamiento.
Además, el lenguaje, la memoria y la fluidez se presentan en forma deficiente. Eso se debe principalmente a la disfunción o alteración en los lóbulos frontales. Diversos estudios han demostrado mediante tomografía por emisión de positrones que en pacientes esquizofrénicos el daño a los lóbulos frontales es principalmente hipofrontalidad severa, es decir, disfunción severa de los lóbulos frontales. En la esquizofrenia, los circuitos neurotransmisores afectan el circuito dopaminérgico mesolímbico mesocortical. En el tallo cerebral se origina en el núcleo microestriatal o sustancia nigra y en el mesolímbico mesocortical el área tegmental ventral, los cuales están asociados principalmente a esta enfermedad, la cual suele manifestarse por primera vez alrededor de los 18 años, edad en que se ha completado la maduración frontal cerebral. El cuadro clínico de la esquizofrenia incluye diversos síntomas que se clasifican en positivos, como los delirios y las alucinaciones, en negativos, como la bulia, la anedonia, la disminución en la fluidez y el contenido del discurso, en afectivos, como la depresión o ansiedad que pueden acompañar a los síntomas positivos y negativos, en cognitivos, como el déficit de la memoria, la capacidad de juicio, la desorganización, y en excitabilidad u hostilidad, que es la agitación o la agresividad. Los trastornos cognitivos de la esquizofrenia no parecen ser producto de los síntomas de la enfermedad. En primer lugar, no se han encontrado correlaciones entre la severidad de las alucinaciones o delirios y la severidad de los déficits cognitivos. De hecho, esos últimos se detectan a menudo antes de que se inicie la psicosis o ya son severos durante el primer episodio de la enfermedad. Los trastornos de la atención y de la memoria de trabajo anteceden el comienzo de la psicosis y permanecen estables después de que la psicosis se ha resuelto, lo cual sugiere su independencia de los síntomas positivos. En segundo lugar, las alteraciones cognitivas no parecen ser causadas por los síntomas negativos de la enfermedad, más bien ambos aspectos parecen relacionarse de un modo complejo. Las alteraciones cognitivas se asocian más con la pobreza del lenguaje y una peor función social y ocupacional, pero se asocian menos con el aplanamiento afectivo. La función mnésica está especialmente afectada en los pacientes con esquizofrenia, con un severo deterioro de la memoria declarativa verbal y espacial, así como de la memoria episódica, todas en un rango de deterioro de entre 2 y 3 desviaciones estándar bajo los valores normales. Los pacientes con esquizofrenia presentan varias anormalidades de las funciones ejecutivas. Aún pacientes cuyo coeficiente intelectual y función de memoria son normales rinden pobremente en la prueba de Wisconsin y otras pruebas ejecutivas de mayor validez ecológica. Durante el primer episodio de esquizofrenia, los pacientes exhiben déficits ejecutivos específicos, en particular de planificación de la conducta y de la memoria de trabajo espacial, pero no en pruebas en que se requiere cambiar de set mental, como en la prueba de cartas de Wisconsin. Esta última anormalidad, sugerente de un deterioro del pensamiento abstracto, aparece más frecuentemente en etapas posteriores de la enfermedad. El diagnóstico de la esquizofrenia se puede realizar mediante varios tipos de técnicas de neuroimagen que proporcionan hallazgos útiles en cuanto a densidad, perfusión y cuantificación por medio de imágenes estructurales, funcionales, bioquímica o de neurotransmisor. Si el tipo de imagen es estructural, se utilizan 3 técnicas: tomografía axial computarizada, que nos indica la densidad de los tejidos; la resonancia magnética, que nos indica las distintas propiedades de los tejidos, como difusión del agua, flujo sanguíneo, detalle anatómico; y la imagen mediante tensor de difusión, que nos da la cuantificación de la difusión del agua en el tejido cerebral. Si el tipo de imagen es funcional, se utilizan 3 técnicas: tomografía computarizada por emisión de fotón único y tomografía por emisión de positrones, que mide la perfusión y el metabolismo cerebral; o la resonancia magnética funcional, que obtiene los niveles de desoxihemoglobina en la sangre. Pero si el tipo de imagen es bioquímica o de neurotransmisor, se utilizan 3 técnicas más: espectroscopía por resonancia magnética, que cuantifica la concentración de metabolitos en el tejido cerebral; y la tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada por emisión de fotón único de neurotransmisor, que nos indica la distribución, densidad, ocupación de receptores, transportadores, enzimas y neurotransmisores. En 1984 se llevó a cabo el primer estudio por resonancia magnética en esquizofrenia. Desde entonces,
Esta técnica ha estado presente en un gran número de estudios y ha dado a conocer algunas de las evidencias de anormalidades cerebrales en esta enfermedad. En la actualidad, la mayor parte de los estudios de imagen estructural en la esquizofrenia se realizan empleando la resonancia magnética. Los hallazgos más importantes son disminución del tamaño cerebral, ensanchamiento de las astas temporales de los ventrículos laterales, ensanchamiento del tercer ventrículo, reducción del volumen de los núcleos talámicos pulvinar y medio dorsal, anormalidades del cuerpo calloso, disminución del tamaño del complejo amígdala-hipocampo, reducción bilateral del volumen de la amígdala, aumento del tamaño de los ganglios basales, reducción del volumen de la sustancia gris de la circunvolución temporal superior, menor tamaño del lóbulo temporal, disminución del volumen de la sustancia blanca del córtex prefrontal, alteraciones estructurales en el área frontal ventral, la circunvolución recta y el córtex orbitofrontal, y las diferencias en el volumen del lóbulo parietal y occipital. Lopera, en 2008, menciona que la esquizofrenia es un trastorno que afecta al 1% de la población total y comienza con episodios psicóticos. Los factores influyentes en ese trastorno principalmente son la genética. Sin embargo, los factores ambientales tienen un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad.